Bueno, nuestro tema es este, ¿verdad? Amor se escribe con sangre, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que el amor de Dios se escribió con sangre. Y no dice la Biblia que tuvieron que ofrecer, hermano, a alguien como otros pueblos, sino dice la Biblia que el Hijo de Dios fue el mismo sacrificio que fue utilizado para nuestra salvación. Y Apocalipsis 3:20 dice la Biblia, el Señor quiere salvar a todas las personas. Ese es el deseo de Dios. Dice que Él vino al mundo para salvar, ¿verdad?, a todo aquel que cree en Él y que le recibe en su corazón. Pero dice la Biblia que hay un problema, que Dios llega y toca la puerta de nuestros corazones, pero que no todos queremos invitarlo a ser nuestro Señor y nuestro Rey. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. ¿Y Él qué dice? Conmigo. Entonces, amado hermano, yo no sé si tú ya lo dejaste entrar, porque a lo mejor tú vienes a la iglesia, pero si tú sigues batallando con el pecado, con la carne, entonces tú no lo has dejado entrar a tu corazón. O sea, tú vienes y a lo mejor quizá algunos para aplacar su conciencia, porque pues se sienten mal de tanto que pecan, dicen, no, pues voy a ir a la iglesia pues para pedirle perdón a Dios, pero una vez saliendo siguen cometiendo sus pecados, siguen haciendo cosas. Sí, estaba hace ratito escuchando a un hermano que es el que me enseña guerra espiritual y estaba hablando del cerebro. Entonces mencionó que hay una parte en el cerebro. Él hablaba de cómo hay gente que no puede dejar de decir más las palabras. Entonces me decía que hay una parte en el cerebro que se desajusta, que está diseñada para decir buenas palabras, para no ofender, ni lastimar, ni herir, pero que cuando uno comienza con malas palabras, comienza a deformarse esa parte y entonces ya es su naturaleza ofender, herir, lastimar con sus palabras. Entonces, dése cuenta de la importancia de que cuando Cristo viene a nuestras vidas, regenera cada parte, aunque está afectada, y hermano, nos hace personas que podamos bendecir a los que viven con nosotros, sobre todo, ¿verdad? Porque a veces es irónico, ¿no? Que al papá te le pones y todo grosero y hasta los golpeas, ¿verdad? Pero a tu jefe no te le puedes poner, ¿verdad? No, o sea, ni por error te le pones, ni por error lo ofendes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es tu jefe, ¿verdad? Y te puede correr. Pero qué triste es que en la casa, pues le demos vuelo a la hilacha y haciéndole groserías a los que viven con nosotros. Entonces, dejemos hoy entrar a Cristo a nuestro corazón. Aquí está tocando la puerta. Dile que está a tu lado, ya no puedes andar de ladrón, dile, ya no puedes andar de ladrón, no puedes andar, ¿verdad?, de borracho, no puedes andar haciendo cosas malas, no. Si tú lo dejaste entrar, déjalo entrar. A mí, hermano, hubo años que me regalaban botellas y caras, ¿verdad? Hasta whisky, hermano, que me encantaba cuando yo era mundano. Entonces, nosotros, ¿verdad? Una vez que recibimos a Cristo, ¿verdad?, se la recibe uno por educación, ¿verdad? Pero pues la verdad se va al caño, hermano. O sea, porque tampoco soy de los que no, pues las vendo, ¿verdad? Y le voy a sacar un poco de ganancia, ¿verdad? O se la doy a los que sí toman. No. O sea, para el caño. ¿Por qué? Porque entendemos que ser hijo de Dios es limpiarte y guardarte y no parecerte a los de allá afuera, sino qué caso. Entonces, vamos a orar, hermano, que Dios nos dé entendimiento y que nos ayude. Y acuérdate, Él, ¿verdad? Yo expongo la palabra, pero tú decides si la tomas o no la tomas. No es por imposición. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra que es buena, que es viva y eficaz. Yo te pido que tú nos des entendimiento porque todos necesitamos ir ajustando nuestra vida, ordenándola, haciendo las cosas como deben ser, Señor, para que nosotros hagamos la obra de tal manera, Señor, que nuestra vida pueda ser agradable delante de ti. Y que nosotros realmente demos testimonio que has entrado a nuestro corazón porque nos comportamos como tú, porque obramos como tú, Señor, porque en todo momento, Señor, anhelamos ser justos, íntegros, limpios delante de ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, no solo escucharla, y una vez que la entendamos la vamos a poner por obra. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Y dice que puede tomar su lugar, dice que esta iglesia se llamaba la iglesia de Laodicea. Entonces, hermano, el nombre Laodicea significa justicia del pueblo. Esto significa que esta iglesia, ¿verdad?, hacía las cosas conforme a sus razonamientos humanos, ¿verdad?
y pensaban que eran cristianos. Hace ratito cuando entré, ¿verdad? Estaban en la oración y escuché a mi esposa de algo del niño, ¿no? Y que si lo llevaron o no a sus casas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, nosotros decíamos que éramos cristianos, ¿verdad? Entonces llegamos a vivir a esta colonia, donde ahorita está la última casa que tenemos, ¿verdad? Ahí llegamos a vivir. Entonces, como conocían a mi mamá porque ahí fue donde vivió recién que se casó. Ahí yo fui criado como, nada más como un año más o menos, hasta que murió mi papá. Entonces, la gente quería mucho a mi mamá. Yo cuando llegué a la colonia veía que la querían mucho, que la buscaban, ¿verdad? Entonces me acuerdo que llegamos más o menos en Semana Santa, bien que me acuerdo, ¿verdad? Que llegamos en Semana Santa, hicimos la mudanza. Entonces me acuerdo que ya para diciembre nos invitaron a recibir al niño Jesús en la casa. Y nosotros bien cristianos, tomábamos, fumábamos, éramos bien mentirosos, bien tranzas, ¿verdad? Entonces me acuerdo que cuando nos dice mi mamá, ¿qué creen? Pues los vecinos quieren que traigan al niño, ¿verdad? Acá a la casa. Y no me acuerdo bien que te llevaban al niño y ahí te lo dejaban, ¿no? En la casa. Y así cada día iba cambiando el niño de casa, ¿no? Entonces me acuerdo que nosotros bien celosos de la religión, ¿verdad? Dijimos, no, 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 a la María y al José que no lo traigan, nomás al niño Jesús, ¿verdad? Porque él es el hijo de Dios, ¿verdad? Y los vecinos por contarle de que tuviera el niño, o sea, ni chistaron nada. Y ahí lo clásico, en el nombre del cielo. Entonces, bien cristianos y todo, pero ya que acabó lo del niño, ¿verdad? ¿Qué crees? Pues a sacar el chupe, hermano. ¿Verdad? Y habíamos comprado harto chupe, ¿verdad? Pues nos encantaba la fiesta. Entonces, yo me acuerdo que ya cuando me entregué a Cristo fue que dije, qué ciegos estábamos. O sea, porque decíamos ser cristianos, pero hacíamos lo peor. Hermano, cosas peores que lo que hacen los mundanos. Entonces, por eso la Biblia dice que esta iglesia era una iglesia que dice que significaba la justicia del pueblo. O sea, ellos hacían lo que creían que estaba bien, pero que en realidad no estaba bien. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que era una iglesia que dice la Biblia que tenía, hermano, aquí anoté algunas características, orgullosa. Acuérdate que ahí hacían, hermano, era uno de los centros comerciales, ¿verdad? Había bancos desde entonces, transacciones bancarias en otras naciones que existían en ese tiempo. Entonces, había mucho dinero, o sea, se movía mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que era una iglesia llena de orgullo, autosuficiente. Tenían sabiduría humana y no sabiduría del cielo. Entonces, esas cosas, pues le hicieron, como dice más adelante el capítulo 3, ¿verdad? De Apocalipsis, que era una iglesia tibia. Y es cuando el Señor dice, todo aquel que es tibio, es decir, que revuelve lo santo con lo profano, dice, lo voy a vomitar de mi boca. Entonces nosotros nos damos cuenta que era un problema, hermano, del corazón. Dice que literalmente el resumen de esta historia es que le cerraron su corazón a Dios y hacían lo que ellos creían. Por eso cuando alguien dice, no, es que sí, sí hay que ser santos, pero no hay que exagerarle. Tienes razonamiento humano. No, sí, hay que ayudar al necesitado, pero poquito. No, sí, hay que diezmar y ofrendar, pero hay más o menos. No, el diezmo no es de Dios. Yo he oído otros predicadores que dicen que eso no proviene de Dios. Para la otra semana vamos a hablar un poquito de eso. Que vamos a hablar acerca de cómo vivir una vida agradable delante del Señor. Entonces, le toman lo que les conviene de la palabra, pero no quieren escuchar el verdadero consejo. Que el consejo de la palabra dice que trae vida, que trae orden a nuestros corazones, ¿verdad? Y por eso dice la Biblia que se te tiene que revelar, te tiene que caer el 20, porque te pueden decir 1000 veces, te pueden explicar muy bien, pero si tú no quieres entenderlo, vas a seguir igual. Entonces, cuando la persona lo entiende, uno se alegra. A mí me hablaron de la sierra esta semana, yo voy a ir el fin de mes, ¿verdad? Voy a ir el 28 al 1 de febrero. Entonces me habla el pastor y me dice, oiga, es que hay un hermano que se llama Bonifacio, pues le decimos Boni allá. Le decía, el hijo de Boni se quiere casar, pero tengo un dilema. Tengo el dilema de que, pues él ya tiene su mujer, pero ¿se puede casar de blanco? Y le digo, mira hermano, hasta eso tenemos tradiciones católicas. O sea, porque la Biblia en ninguna parte dice que se tiene que casar de blanco una mujer. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí lo han visto en su Biblia. O sea, no dice la Biblia eso. O sea, es una tradición católica.
Y hermano, yo tuve familia que se puso delante del cura con su vestido blanco, con su traje, y ya se habían sandwichado a la novia desde años, y los casaba el cura. ¿Sí me explicó? Porque la verdad nadie puede conocer el corazón de una persona, y si no quiere sincerarse, pues menos. Entonces, le digo, mira hermano, eso se llama ignorancia y religiosidad. Porque la esencia no está en el color del vestido, sino en la actitud de la persona. Dice, es que él reconoce que no está bien delante de Dios y que pues él quiere ordenar su vida. Le digo, ese es el asunto, que cuando alguien quiere ordenar su vida, hay que darle la oportunidad de hacerlo y que se case de blanco, de beige, de guinda, del color que quiera. Pero si él entiende que su vida no le agrada a Dios y la quiere ordenar, pues hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. O sea, el color blanco no tiene nada que ver. Entonces, le digo, solamente lo único, acuérdese, lo que sí se les pide es que te presenten su acta de matrimonio, que estén bien casados. ¿Por qué? Pues porque ese es el propósito de Dios. Romanos capítulo 13 dice que Dios instituyó las autoridades para que nos sometamos a ellas. Y que los únicos que le temen a la autoridad son los que no se someten, hermano, o no quieren obedecer las leyes. Entonces, le digo, casémoslos, hermano. ¿Quieren ordenar sus vidas? Vamos a casarlos. Y no actuemos religiosamente pensando que hay cosas. Ese es el problema del cristianismo, lamentablemente, que tiene tantas tradiciones, hermano, y costumbres católicas, que las hace y ni siquiera sabe el por qué. Entonces, esta iglesia conocía que Dios quería que ellos fueran santos, limpios, pero ellos no quisieron. Ellos vivían su vida como ellos pensaban que estaba bien y se sentían bien. O sea, ellos no tenían ningún problema con el estado de pecado en el que se encontraban. Por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, cuando la Biblia dice, toco a la puerta y llamo, si me abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa la palabra cenar o cenaré? Es la palabra griega de hipnón, que significa, dice, era la comida principal del día. El hombre se sentaba y platicaba con los suyos, ya que la hora del trabajo había, ¿qué dice? Terminado. Entonces, cuando se sentaba en la mesa, dice que empezaba a tener comunión con todos. Oye, ¿cómo te encuentras? Ah, no, ¿sabes qué? Pues tuve un problema en la chamba. Hay un envidioso que me está molestando. Oh, no, ¿sabes qué? Pues reprobé. Y entonces cada quien empezaba a contar lo que estaba viviendo, su condición. Eso es lo que hace Jesús cuando entra a nuestra vida. Te dice, ¿cómo estás? No, Señor, mira, la verdad estoy batallando sexualmente. O la verdad estoy batallando, Señor, todavía tengo odio, coraje con cosas del pasado que alguien me hizo. Entonces es ahí donde dice, yo entraré y cenaré contigo. O sea, se sienta a comer y te dice, Noemí, ¿cómo se encuentra tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Estoy resentido. O si hay alguien que batalla porque se siente menos que los demás, porque fueron injustos en la vida con él o con ella, es ahí cuando Dios dice, dime todo lo que tú tengas, todo lo que te lastima, todo lo que te ensucia, todo lo que te hace tropezar. Eso es entrar y cenar con nosotros, eso es que entre en nuestro corazón, que hay que soltarle todas las dolencias, todos los malestares, todos los temores, todas las limitaciones que nosotros no hemos podido vencer, todas las tentaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Mi hermano, yo desde que me entregué a Cristo, a mí me enseñaron, gracias a Dios por mi padre espiritual, porque a mí me enseñó, dice, háblale a Dios y escupe todo lo que traigas, así literal. Señor, yo tengo este problema, yo tengo este problema. Y yo desde entonces voy y le digo, Señor, mira, yo tengo este problema, yo la regué, yo sé que no debo hacerlo, pero me está costando trabajo, ayúdame, Espíritu Santo. O sea, no hay vuelta de hoja que te equivocas o que te engañes a ti mismo. Entonces, eso es que uno le abra la puerta del corazón a Jesús y para que Él pueda entrar. Y entonces, cenar está hablando de comunión, o sea, no de una simple visita. Porque cuando tú vas a visitar a alguien, hablas de lo trivial, ¿a poco no? O sea, no entras en detalles ni te abres el corazón con la persona que te invitó, porque en primer lugar a lo mejor es la primera vez que vas a comer a su casa. Entonces, no te abres completamente. O sea, es una visita ocasional, pero Jesús no quiere visitarnos ocasionalmente, quiere entrar para que tú sueltes todo lo que traigas dentro, que no te permite a ti avanzar o caminar, hermano, delante del Señor. Entonces, le está diciendo que en esa visita hay comida. Aquí hay comida.
Hay pan, hay vino, hay aceite, ¿verdad? Hay hay fruto de la tierra, ¿verdad? Ya no encontré el pan, hermano. Es que yo siempre que pongo esto, pongo Esplenda. ¿Verdad? Me gusta el pan de Esplenda de Chedraui. O ya los que fui a ver anoche, ¿verdad? Ya estaban rancios, ya estaban duros, ¿verdad? Entonces dije, no, de eso no podemos ofrecer. Entonces, esa es la figura, el símbolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el pan? Te nutre. ¿Qué es lo que hace el vino? Te da alegría, figura de la sangre de Cristo, te cambia tu ADN. ¿Qué es, hermano, la fruta? Pues es el fruto que tú debes tener en tu vida. O sea, no debes ser estéril, debes tener frutos. Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 21 en adelante están los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué más, hermano? Hay aceite, figura del Espíritu Santo que viene y hermano, te consuela, que te fortalece, que te habilita para realizar ya sea el cargo de rey, sacerdote, de profeta o algún ministerio que Dios nos haya dado. Entonces, hoy tenemos pan y tenemos vino. Esta es la invitación de Dios, donde dice, si tú andas mal por alguna razón, arrepiéntete, de tal manera que ordenes tus caminos, ordénalos. Y vas a ver que sí te vas a poder casar de blanco con el Señor. Porque la blancura no está en el vestido, está en el corazón, en tus pensamientos, en tus palabras y en tus obras. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros debemos entender que no es el color, que no es la iglesia. Hay iglesias llenas de puros incrédulos con problemas de la carne, hermano, y por eso nosotros necesitamos enseñar la importancia de participar de la cena del Señor. Ahora, tengo una ilustración. Se dice que había dos niños que crecieron juntos desde chicos, eran vecinos. Se querían, salían a jugar juntos, estudiaban en la misma escuela juntos, les tocó en el mismo salón. Hicieron una muy buena amistad, pero al crecer cada uno tomó rumbos diferentes hacia sus vidas. Uno comenzó, hermano, a levantar negocios, fue un empresario exitoso, pero el otro no se quiso esforzar y terminó atrapado por las drogas, por el alcoholismo, y pues era un... Entonces pasa el tiempo y de repente en un momento se encuentran los dos. Y entonces su amigo lo ve y le dice, oye, ¿qué te pasó? Pues si nosotros éramos amigos y los dos teníamos sueños, los dos teníamos metas en nuestras vidas. No, amigo, ¿sabes qué? Yo ya tuve un serio problema con los vicios y estoy atrapado por los vicios. Entonces el hombre le dijo, mira, Dios me ha bendecido tanto que yo puedo ayudarte. Y dice que le extendió un cheque, hermano, con muchos ceros. Le dijo, este dinero te va a cambiar la vida para que no estés en esa condición. Entonces dice que el cuate agarró el cheque y entonces fue al banco, pero cuando entró, hermano, solamente llegó a la puerta y vio hombres trajeados, mujeres bien vestidas, oliendo rico, ¿verdad? Se veía gente inteligente. Entonces el cuate cuando ve eso dice, yo no soy como ellos. Yo no puedo entrar a un lugar así. Y dice que se salió. Y siguió atrapado por los vicios. Pasó el tiempo y se lo vuelve a encontrar su amigo y lo ve en la misma condición. Y entonces, hermano, le dice, ¿qué pasó? Te di un dinero, te di el cheque. No, sí, pero llegué y vi a la gente trajeada, perfumada, inteligente, y yo no soy como ellos. No, ¿sabes qué? Yo no pertenezco a ellos. Dice, es más, aquí tengo tu cheque, llévatelo. Entonces, él no pudo ser transformado porque él decidió que él no quería ser como ellos. Entonces viene Cristo, toca la puerta de tu corazón y no te da un cheque, sino te da la oportunidad de que seas su hijo, seas transformado para que un día partamos con él a la eternidad. Pero muchos dicen, no, es que a mí me gusta ser como soy. A mí me gusta mucho ser como soy. A la gente no le gusta que le diga, oye, trata bien a tu mujer. Debes tratarla como a vaso digno. Sométete a tu marido. Obedece a tu marido porque él es tu autoridad. Y a mucha gente no le gusta. Y le cae gordo el pastor porque dice, pero a mí qué me dices si ni de mi familia es. A la gente no le gusta que le digan, hermano, congréguese con fidelidad, no cada vez que quiera. O sea, se molestan, se enojan. Entonces, yo siempre he sido así. O sea, no es posible
toda la semana tengas para la coca y no tengas para el pasaje el domingo para venir a la iglesia. O no puede ser que, porque aquí muchos hermanos le han pedido, dice, me prospera, me oramos por ellos, Dios los bendice, los restaura, los levanta, y no quieres dar tu diezmo, no quieres dar tu ofrenda. Y no le gusta a la gente que le digan eso. No le gusta a la gente que le digan, oye, bájale a tu soberbia. Hermano, dice Proverbios que antes de la caída viene la soberbia. Entonces lo que estamos viendo es que tu camino va dirigido, que te vas a subir tan alto, pero que va a llegar un momento que Dios te va a poner quieto y vas a caer. Y te va a doler y quién sabe si te puedes levantar. Entonces a la gente no le gusta que le digan la verdad. Y mira, hermano, si hay algo que la iglesia sufre en este momento, lo que dice Pablo, tiene comezón de oír, pero de oír no la palabra, sino lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les agrada. Entonces yo sería un mal padre si yo no te enseño a ti la verdad. Por eso digo, yo te la enseño, yo te la digo. Entonces no es imposición, es exposición. Tú decides si la obedeces o no la obedeces. Pero al final, cada quien va a recibir, hermano, el pago de su obediencia o de su desobediencia. Entonces por eso la Biblia nos habla cómo este hombre, hermano, o la ilustración, era un hombre que tuvo la oportunidad de ser restaurado, de cambiar su situación, pero no quiso. Y la Biblia nos enseña una cosa, que el amor de Dios es incondicional. ¿Qué significa la palabra incondicional? No tiene una condición, ¿verdad? No te dice, me tienes que dar para que yo te dé mi amor y la salvación. ¿Cuántos fueron canijos en el mundo? Así honestamente, levante su mano, que fueron canijos, que dijo, no, yo. Y Dios no nos pidió, hermano, otra cosa más que acercarnos, entrar por la puerta. O sea, porque hicimos cosas, yo hice cosas, hermano, que si tú le preguntas a la gente, ¿debes perdonarlo? La gente diría, no, yo no lo voy a perdonar porque lo que me hizo no tiene nombre. Pero por eso dice la Biblia que el amor de Dios es incondicional. De tal manera que nosotros tenemos que, hermano, aprovecharlo. Vamos a ver el libro de Romanos 5:8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿qué dice? Por nosotros. O sea, a Cristo no le importaba nuestro pasado, nuestra condición. Dice, Él quería salvarnos, se presentó y nos salvó a cada uno de nosotros. La Biblia dice que los judíos tienen, hermano, 7 fiestas nacionales. Aparte hay otras 2. Pero las que el Señor les mandó fueron 7. Y hay 2, hermano, que se dividen en 2 partes. La primera es en el tiempo de la primavera. Esas fiestas, como la Pascua, es en el mes de abril, nos habla acerca de la salvación o la redención del pueblo de Israel. Las que son en otoño, esas nos hablan acerca de la obra que Cristo hace una vez que nosotros nos entreguemos a Cristo, ¿verdad? Entonces ahí está la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos damos cuenta que la principal fiesta que ellos tienen es la fiesta de la Pascua, o llamada la fiesta de la redención. Entonces, vamos a ver por qué celebraron esta Pascua. ¿Por qué Dios les dijo que la celebraran? La palabra redención significa que alguien es comprado por un precio porque está esclavo, ¿verdad? O alguien lo vendieron a alguien y solamente tienen que pagar para poderlo salvar. Dice que Israel estuvo 430 años cautivo en Egipto. ¿Tú te das cuenta de lo que eso significa? Nacía un hijo de los judíos y no tenía sueños. Ya desde que estaba en el vientre de la madre ya es instituido que él iba a ser un esclavo. Los rabinos cuentan que cuando Moisés dice que vio que un egipcio estaba peleando y lastimando al judío y dice que lo mató. Los estudiosos dicen que estaban peleando porque el egipcio le quitó a su esposa y la violó. Y entonces el hombre quiso ir a defenderla, ¿verdad? Y se pelearon. Entonces Moisés lo mató. Entonces las esposas, las hijas de los
israelitas eran violadas, ultrajadas, abusadas, sometidas, eran esclavas, las maltrataban. Y si algún esposo se ponía, ¿verdad?, lo mataban o le ponían trabajos forzados. 430 años. Y dice que cuando ellos clamaron, dice que clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y dice que envió 10 plagas para destruir a Egipto. Después dice que antes de la 10ª plaga, es decir, en la 9ª, dice que Dios mandó una plaga que iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios. El primogénito es el primer hijo, la primera hija. Y entonces dijo, pero para que yo los pueda liberar de la esclavitud, necesitan hacer una fiesta. Dice que el día 10 del mes de abril tomaban el cordero. Dice que un cordero macho que no se había cruzado con ninguna cordera tenía que ser limpio, en el sentido de que no había tenido, ¿verdad?, no se había apacentado con alguna oveja. Dice que desde el día 10 lo agarraban hasta el día 14. Dice que lo ponían aparte y hasta el día 14 dice que lo degollaban, hermano, para celebrar por primera vez la fiesta de la Pascua, que significaba la fiesta de la libertad, de la redención, de la esclavitud de ellos. Ellos eran esclavos no solamente físicamente o literalmente, eran esclavos de la amargura, del odio, de la tristeza, del dolor. No tenían sueños. Ellos no podían anhelar comprarse un carro, tener una casa. No podían anhelar eso, porque no podían, eran esclavos. Y hay muchos de nosotros que tenemos sueños, hermano, pero lo que no nos deja lograrlos o alcanzarlos es el pecado. Porque todo lo que ganamos lo invertimos en el pecado, en una manera, hermano, que a Dios no le agrada. Entonces dice que, hermano, esa noche, el día 14, dice que comían el cordero y dice que tenían que comerlo con unas hierbas amargas. A ver, ayúdame aquí los que conocen de hierbas. Una hierba amarga que te puedes comer así, que digas, oh, la hierba maestra. ¿Cuántos han comido guajes? Que te comes los guajes, están, hasta los dientes te amarran. Entonces imagínate comerte la barbacoa, hermano, porque dice que les recordaba que el tiempo de Egipto vivían en amargura, vivían resentidos. Entonces dijo, van a comer el cordero y va a haber 2 sabores diferentes. El cordero lo van a disfrutar, pero las hierbas amargas siempre se van a acordar que un día fueron esclavos, que yo los salvé, los liberté, y que nunca más deben dejar que nadie los haga esclavos. No deben dejarse esclavizar nunca más. Por eso Israel, cuando algún país, hermano, intenta tomar parte de su territorio, los tipos son aguerridos. El mejor ejército del mundo es el ejército de Israel. ¿Cómo se llaman? El ejército ese, el Mossad. Hombres y mujeres, hermano, llegas a la edad de hacer el servicio militar, hombres y mujeres están forzados a hacer su servicio militar. Las mejores corporaciones de, hermano, seguridad están en manos de los judíos, de ex soldados que preparan a su gente para poder ser buenos guerreros. Ahí vemos a la tribu de Isaacar, dice que eran diestros, dice que cuando iban a la guerra, ¿verdad? Tribu de Gad, ¿verdad? Porque el gadareno venía de esa línea. Dice que cuando peleaban sus rostros parecían de leones. Dice que tenían una agilidad como las gacelas. O sea, esos tipos eran aguerridos. Entonces dice la Biblia que Dios les dijo, tienen que celebrar esta fiesta para ser libertados. Ahora, la Biblia dice, en el capítulo 12 de Éxodo, dice, y entonces el Señor pasó por Egipto en medio de los egipcios, dice, y mató a los primogénitos, y mató a los primogénitos de los animales, dice, y sometió a sus dioses. Así dice la Biblia. Entonces la historia de los maestros judíos dicen que Dios no solamente iba él solo, sino que llevaba ángeles, los que le llama la Biblia en otras partes, ángeles destructores. Entonces dice que llega el Señor, dice que el Señor fue el que exclusivamente mató a todos los primogénitos de los egipcios. Hay una historia donde dice que los hijos primogénitos vieron que se acercaba el día, ya llegó el día en que iban a ser muertos por la noche, y dice que fueron con sus padres y les dijeron, oigan, algunos de ellos eran hombres, hermano, que estaban en la élite del rey, y les dijeron,
no dejen que nos muramos, dejen ir a los judíos. Y dice que los padres no quisieron. Cuando fueron sus hijos primogénitos, fíjate lo que le dijeron. Dice, cada hombre posee 10 hijos de los judíos. Es mejor que cada familia sacrifique a uno de sus hijos antes de dejar ir libres a los judíos. Luego fueron con Faraón porque Faraón era primogénito, hermano. Y Faraón les respondió, todos nosotros debemos estar preparados para sacrificar nuestras vidas para impedirles a los judíos partir. Entonces dice la historia que los primogénitos de los egipcios llegaron a sus casas, dice, y antes de que llegara la noche, dice, desenvainaron sus espadas y ellos mismos mataron a sus propios padres porque fueron duros en sus corazones para no quererlos salvar. Imagínate, hermano. Hijos matando a sus padres. Y dice la Biblia que el que pasó y mató a los primogénitos de los hombres fue Dios. Pero dicen que la orden de los ángeles destructores es que ellos mataran a los primogénitos de los animales. Y también mataran a los primogénitos de las mujeres egipcias que todavía estaban embarazadas. Entonces dice que pasaron los ángeles por esas casas y había mujeres embarazadas, hijos que estaban en el útero, y entonces dice que los ángeles destructores, hermano, arrasaron, los mataron a todos ellos. Y dice, como el juicio no solamente era para Egipto, sino para sus dioses, dice que entonces, hermano, lo que hicieron fue que todos los dioses que eran de madera, dice que así empezaron a pudrirse instantáneamente. Que los ángeles, los dioses que eran de oro, los que eran de plata, dice que se comenzó a fundir, a derretir y dejaron de existir. Y los dioses de piedra comenzaron a desmoronarse. El único dios que quedó de pie fue uno llamado Baal-Zephón. Pero todos los demás dioses fueron destruidos completamente. O sea, Dios les estaba mostrando que mientras ellos comieran el cordero, mientras ellos celebraran la fiesta de la libertad, de la salvación, ellos iban, hermano, a ser siempre protegidos por el Señor. Siempre iban a ser protegidos por el Señor. Y esa es la promesa para nosotros. Tú vives una vida agradable delante de Dios, tienes a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón y Dios pone a su ángel alrededor. Por eso dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No delante del que viene cada cuando se le antoja el culto y cada hermano que se santifica cada vez que ya no le queda otra. No, dice la Biblia, dice los que son fieles, los que permanecen. Ese fue el Cordero Pascual. Por eso se celebra la fiesta de la Pascua. Los libertó de la esclavitud literal y del alma, porque quitó el resentimiento, la amargura, la tristeza, la depresión, el abuso, la injusticia, fueron quitadas de sus vidas. Pero ya en el Nuevo Testamento ya no se pide un cordero, un animal, sino al Cordero de Dios que era Jesús. Y vamos a ver la última semana de Cristo en la tierra. Dice la Biblia que Jesús entró a Jerusalén, hermano, el día 10 del mes de abril. Entonces, dice, es lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces entró. Pero el día 14, hermano, dice la Biblia que fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entra el domingo y el domingo era día 10 de abril. Entonces, acuérdate, para los judíos, el día primero o el día primero de la semana no es como nosotros lunes, era domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, si entró el domingo, que era día 10, el lunes que era 11, el martes 12, el miércoles 13 y el jueves 14. O sea, fue muerto el 14, no como los católicos dicen que el viernes y que el domingo resucitó. No, no es cierto. O sea, él fue, hermano, sacrificado el día 14, un día jueves. Entonces, jueves, viernes, o sea, acuérdate, el jueves empezaba en la tarde, jueves, viernes y sábado. ¿Cuándo resucitó Jesús? Un sábado. Por eso nosotros, cuando vemos las traducciones de la Biblia, tenemos que conocer realmente cuáles eran las costumbres de los judíos.
Aquí hay un dicho que dice que el martes no te cases ni te embarques. Y la gente no se casa. Pero los judíos dicen que el martes es el mejor día que pueden elegir para casarse. ¿Por qué? Porque en los días de la creación, hermano, el tercer día, que es domingo, lunes, martes, el tercer día es el día en que el Señor hizo una creación mejor que los otros días de la creación. Por eso ellos dicen, si yo me caso en martes, la bendición para mi vida, para mi futuro matrimonio, va a ser mejor que la de cualquier otro día. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de que fue crucificado el Señor el día 14. Dice la Biblia que los judíos hacían 3 sacrificios a lo largo del día. El primero era a las 9 de la mañana, el segundo era a las 3 de la tarde y el otro, hermano, era ya tarde-noche. ¿Qué fue lo que sucedió cuando dice que Goliat llegaba y dice que espantaba al ejército del rey Saúl? Pero dice que llegaba siempre a la hora de los sacrificios. Es decir, a la hora del sacrificio se ofrecía un cordero, se cantaba, era como un culto. Entonces iban a empezar su sacrificio, llegaba Goliat, no los dejaba estar en el culto, ¿verdad? Interrumpía el culto, entonces no oraban, no le cantaban a Dios, no se fortalecían en Dios. Por eso después de 40 días estaban aterrorizados. De aquí es como yo enseño, ¿verdad? Si tú te propones venir al día domingo a la iglesia, pero te llegó tu mamá o te llegó tu papá sin avisar y por eso tú te quedas sin venir a la iglesia, tienes que ordenar tu vida y decirle, mira papacito, mamacita, quiero verte, me da gusto, pero yo tengo que ir a la iglesia y más si es el único día en la semana que yo puedo ir a la iglesia. Que te llegó la tía Chonita o la vecina, ¿verdad? O el compañero de trabajo. No, hay que educar a la gente que el día domingo nosotros tenemos que venir y congregarnos en la iglesia. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Por eso tenemos un horario cómodo. Para que tú salgas más tardar 12:30 y vayas a pasear, a comer, a ver a tu mamá, a ver a tu papá, para que tú puedas venir a este lugar. A mí me da mucha tristeza aquellos papás que juegan con congregarse. Me dio mucha tristeza ver a una niña que la mamá le gusta del mundo y subió un video y me dio tanta tristeza, hermano, ver a la chiquita. Están en un salón de fiestas, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice esa de Macarena? La canción esa, venga, Tatiana Macarena, Macarena. Y entonces, hermano, la niña de 5 años, 6 tendrá. O sea, en un ambiente de ese tipo. Yo digo, qué ciega está la mamá. ¿Cómo le permite estar en ese ambiente a una niña tan chica? Por eso la confusión. Vamos a orar, vamos a leer. No quiero, no, vamos a hacerlo. Pero también vamos a la fiesta, vamos a hacer lo que sea. Entonces ahí viene la confusión de muchos hijos. Porque dicen algo, aquí les enseñan las maestras algo allá arriba en la clase y ven a los papás que hacen todo lo contrario. Entonces por eso la Biblia nos enseña a nosotros la importancia, hermano, de que cuando Jesús fue puesto en la cruz del Calvario, dice que estuvo desde las 9 de la mañana, era la hora en que se comenzaba a iniciar, hermano, la fiesta para la Pascua. Por eso dice la Biblia que es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero fue clavado. A las 3 de la tarde murió. ¿Cuántas horas estuvo colgado el Señor? 9 de la mañana, 6 horas. Cuando nos dicen aquí, levanta tus manos y adora al Señor, hermano, ni un segundo y ya te cansaste. Ya nos cansamos. Póngase de pie, hermano, vamos a alabar a Dios. Y estamos todos cansados, aburridos. Yo los veo, hermano. Aquí ni danzan, ni quieren aplaudir, todos aburridos. Pero no se digan las fiestas. Hoy que está muy de moda ese cochino que caran. Y tú, está llevan el cochino, hermano. Pero aquí, ni un dedo quieren mover para alabar y para glorificar al Señor. Dime si eso no es incoherencia, hermano. O sea, a Dios se le da todo, no a medias tintas. ¿Sí me explico? A Dios se le da todo. A Dios se le reconoce, no como el Salvador solamente, como tu Rey, como tu dueño. Porque por eso los católicos inventaron la Semana Santa. Pero Dios no quiere que haya Semana Santa, quiere que haya santos. ¿Sí me explico?
Y luego, ¿qué hacen los católicos? La celebran en marzo y luego al otro año en abril. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿son las fechas o no son las fechas? Es lo mismo, tradiciones humanas. Y luego vas a la catedral, hermano, de la Ciudad de México, ves el reloj que está ahí a la vista y tiene todos los signos del zodiaco. Entonces, ¿qué pasa con o sea, los signos del zodiaco y una iglesia católica? Entonces dice, hay una revoltura de hechicería, brujería, de lo mundano. Y como traemos un trasfondo católicos la mayoría, pues creemos que cuando entramos a la iglesia cristiana que debe ser igual. Que pues nomás hay que ir en las bodas, 15 años, en ¿cómo se llama cuando presentan a los, bueno, no los presentan, ¿cómo se llama? Los bautizos, ¿verdad? Entonces es ahí donde vemos, o sea, no hay coherencia en lo que decimos y lo que hacemos. Pero ¿sabes cuál es la razón? La ignorancia, que no nos han enseñado. Entonces por eso la Biblia dice, el único que a ti te puede salvar si estás en pecado, si eres un cristiano desobediente, carnal, que no quiere obedecer a Dios, que no se quiere someter a Dios, no hay vuelta de hoja, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en tu corazón. Es el único que puede limpiar tu pecado, es el único que puede hacerlo. Vamos al libro de Apocalipsis 7:4, donde dice que hay que lavar la vida con la sangre de Cristo, hermano. Ya no hay que poner sangre en el dintel o en la parte superior de la puerta y en los marcos. No, ya no. Hay que recibir a Cristo, dice la Biblia. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado, ¿qué? Sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre, ¿qué dice? De Cristo, del Cordero. Entonces, por eso decimos, la salvación es gratuita. No debes ni pagar nada, ni hacer ninguna obra como lo hacía la Iglesia Católica anteriormente. Que decía, bueno, se murió tu familiar, bueno, entonces vamos a orar por él, ¿verdad? Vamos a acercarlo al cielo. Y entonces la gente dando dinero, ¿verdad? Y sí, estamos orando, estamos orando. Y entonces la gente engañada y pagando, ¿verdad? Y creyendo que lo que les decían era verdad. Rézate 7 Padres Nuestros. Yo estuve, la última vez que estuve en un funeral católico, fue, hermano, por unos hermanos que pues, tuvimos que ir y ahí estaba su familia. Pero esa persona que comienza a dar todo lo que dice y lo que hace, hermano, de verdad ya me dolía la cabeza de tanta incoherencia y tanta ignorancia. Digo, ¿qué no leen su Biblia? Ah, no lo digo, pues usted me acompañó, ¿no? Ahí estaba el cura, hermano. Y ahí tenían sus manuales y todo. Y pues por respeto, porque pues no nos, o sea, quedamos hasta ahí juntito el cura, hermano, ¿verdad? Entonces ya cuando iba a lanzar su agüita, ¿verdad? Y a decir esas cosas, ya hagamos nuestro éxodo de aquí porque me va a querer dar sus ramazos y me va a echar su agua, ¿verdad? Y que ni bendita está. Entonces igual con respeto, cierren sus ojos, pues, vámonos, hay que aprovechar. Pero por eso es importante que leamos nuestra Biblia. ¿Cuántos ya bajaron su lectura, su calendario de lectura bíblica que mandamos al grupo? Levanten bien su mano. Bájela, comience a leerla. Comience a leerla y comience a habilitarse. Ahorita estoy haciendo un mini estudio desde Génesis, se los vamos a ir mandando, para que ustedes conozcan, hermanos, su libro. ¿Qué es lo que hace? Que a veces leemos la creación de los días, pero pues, o sea, ni por acá nos entra qué es lo que significa. No, vamos a ver qué es lo que significa y todo para que vayamos poco a poco. Pues, no sé cuándo nos vayamos a llevar, porque hermano, más en el libro de Génesis. Hermano y yo estamos leyendo el libro de Proverbios, ¿verdad? Pero así desgajándolo, ¿verdad? Día a día. Vamos en el capítulo 1, ¿se acuerda versículo qué? 6, 7, ¿verdad? Y ya llevamos cuánto, como 3 semanas, ¿no? Entonces, vamos leyendo a las 6 de la mañana. Y los invito a los varones, ¿verdad? O si hay una hermana que quiere, estamos aquí a las 6 de martes a sábado, ¿verdad? 6 de la mañana aprendimos. Y hizo esa mesota para que haya pues, Biblias, papeles, vamos a hacer. Entonces, pues son tiempos, hermano, de mucha bendición para nosotros. Si empezamos a leer, entonces por más que queremos avanzar, pues salen las preguntas, ¿verdad? Salen las explicaciones, o cuando no las, no, a ver, vamos a verle por acá. Entonces, o sea, nos enriquecemos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sí me explico? Tiempos difíciles.
Entonces dice la Biblia que lo único que puede limpiar nuestras vestiduras, no está hablando de la ropa, está hablando del estado del corazón. Si eres borracho, si eres mentiroso, etcétera, etcétera, eso es lo único que nos puede quitar a nosotros, hermano, el pecado. Y dice la Biblia que lo hace a través, hermano, de la Santa Cena. ¿Qué significa el pan que tomamos en la Santa Cena? ¿Todos sabían eso o no sabían? Es figura del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa el vino? La sangre de Cristo. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que comer ese pan de vida. Vamos a Juan capítulo 6, 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá, ¿qué dice? Hambre. Y el que cree en mí, dice, nunca tendrá sed. Entonces cuando nosotros no comemos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los síntomas físicos literales de una persona que no come? Nos mareamos. ¿Qué más? ¿Y qué es eso? Ok. Debilidad. ¿Qué más? Debilidad. No podemos, a veces de repente vemos, ¿no? O sea, hasta la visión, ¿verdad? No hay ánimo. ¿Mande? Nos duele el estómago. Y entonces como nos duele, que decimos, quiero comer. Yo, por ejemplo, anoche ayer ya, como a las, ¿qué? 6 fue que comimos, más o menos. Ya hace ratito, hermano, no, ya tenía hambre, ya dije, híjole. Y luego, como no fuimos al súper, hermano, pues no hay nada. Después me hago un sándwich, pero no había nada. Dijo, Señor, yo tengo hambre. Entonces, el hambre te hace ¿qué? Comer. Entonces, una persona que no come se debilita. Una persona que no come no tiene el ánimo, no tiene vigor. Puede resbalar o caer con facilidad. Entonces, si lo traemos al ámbito espiritual, si tú no comes la palabra, ¿qué te va a pasar? Dice la hermana, nos debilitamos, entonces vamos a tener debilidades. Entonces, si yo tengo debilidades, no tengo la fuerza para poder resistirla, cada una de ellas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que comenzamos a desnutrirnos. Y a veces la desnutrición lleva ¿a qué? A la muerte. Entonces hay cristianos que están desnutridos. Pregúntale al que está a tu lado y escúchalo con calmita y dile, ¿hace cuánto o cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste tu Biblia? O sea, porque el calendario ahí lo podemos tener, pero tenemos que leer, ¿no? Yo tenía un mentor, bueno, el Señor se lo llevó en el COVID, pero me acuerdo que ese hermano fue el que me enseñó a mí sobre las versiones. Entonces yo me acuerdo que él se grababa las versiones, si iba a predicar sobre algo, se grababa 3 o 4 versiones de los versículos. Y por eso yo ese hombre lo veía y decía, no, ese tipo, o sea, tiene un discernimiento, un entendimiento. Imagínate a tal grado que los judíos lo buscaron un día, hermano. Una asociación de judíos de una universidad de allá de Jerusalén. Que esos tipos no dejan de entrar más que a judíos y rabinos, hermano, a sus universidades. Entonces le dijeron, ¿sabes que hemos escuchado tus predicaciones? Y lo único que podemos decir es que todo lo que tú predicas es revelación de Dios hacia tu vida. Esa revelación solamente Dios se la da a los rabinos. Y lo honraron, hermano. Dijeron, vamos a venir tal día, junta a tu gente, te vamos a dar un premio que no se lo damos a nadie más que sea judío. Llegó el día y ahí estaba el video llorando, me acuerdo que me lo enseñó. Estaba llorando, me acuerdo, con su suéter rojo. Estaba llorando porque le habían reconocido, pero era un hombre que leía. Y mientras más lees, mayor entendimiento. Entonces, por eso la importancia de nosotros comer el pan. Hay que comer el pan. Oye, el pan aquí está. Entonces Dios dice, ¿te has ensuciado por alguna causa? Participa del pan. Yo vengo hasta tu casa para darte, ¿verdad?, la oportunidad para que tú puedas ser limpio. Y luego dice Mateo 4:4,
Jesús enseñándonos la importancia de la palabra. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿qué dice? De Jehová. Isaías 55, versículo. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed bueno, y se deleitará vuestra alma, ¿qué dice? En la abundancia. Te lo parafraseo. ¿Por qué gastáis el dinero o el tiempo viendo el Netflix? Pegado a las redes todo el día. Porque luego estamos, ¿no? Ya todos sabemos que se prende un foquito, ¿verdad? Si está conectado alguien de nuestros contactos o de nuestros amigos. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Sabes si me habla? Pasan minutos y volvemos, ¿verdad? No, o sea, ahí está, ahí no me quiere hablar. No, si nosotros hiciéramos eso con la palabra, hermano, entonces, hermano, nosotros seríamos enriquecidos completamente. Entonces, por eso dice la Biblia, ¿por qué gastas tu dinero, tu tiempo en lo que no es pan, en lo que no te edifica? Y después dice al final, dice, comed lo que es bueno. O sea, ordena tu vida. ¿Es malo las redes sociales? No, yo creo que es lo mejor que Dios nos ha dado en este último tiempo. Y que si la sabemos aprovechar, hermano, vamos a sacarle jugo. Pero dice, comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma, ¿qué dice? En la abundancia. Entonces serás un buen padre, un padre cariñoso. Luego a mí me da coraje, hermano, ver a los papás cómo tratan a sus hijas. Yo no tengo hijas. Bueno, ya tengo una. Y la trato bonito, ¿a poco no? Entonces, me da dando coraje, hermano, que no las besan, no las abrazan, no las apapachan, no tienen un tiempo con ellas de, vente mi niña, vamos a tomarnos un café, un helado y quiero saber cómo te encuentras, cuáles son tus sueños, yo quiero ser parte, yo quiero ser el trampolín si necesitas que yo te aviente. O con los hijos. Ya mi hijo, el más chico me decía, ¿verdad? Ya vamos por el último, ya nomás este es el último semestre. ¿Verdad? Es el último semestre y ya acabo la carrera, ¿verdad? Y me dice, de broma, ayer ¿verdad? Que yo voy a hacer, me dice, ¿verdad? Hasta te voy a comprar tu leche de sabor cuando trabaje, que me vaya bien. Entonces es ahí cuando uno dice, la Biblia dice que Dios no solamente ve la acción, sino el deseo de tu corazón. Desde ahí ya Dios te empieza a bendecir. Y yo decía dentro de mí, Señor, bendice la vida de mi hijo. Si tiene ese deseo de bendecirme, bendícelo desde ahorita. Entonces, por eso dice la Biblia que cuando nosotros comemos el pan, entonces nosotros, hermano, nos deleitamos, nuestra alma comienza a ser abundante. Comenzamos a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. Aunque no nos lo reconozcan, aunque, hermano, porque yo he ayudado a tanta gente. Vienen en condiciones, hermano, deplorables. Digo, no, métete, arrepiéntete, mira, hazle así, vence esto de esta manera, así. Y hay muchos que agradecen, pero hay muchos que no. Muchos que me honran y muchos que no. Pero si Dios me puso en esto, hermano, es para bendecir. Y yo lo que tengo claro es que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si no lo veo ahorita, más adelante lo veo como en el COVID, cuando vi la misericordia de Dios. Entonces, por eso, seamos gente que, hermano, esté abundando en bendiciones. 55:10 dice Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado ¿qué? Lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces dice la Biblia que el sembrador siembra y dice la Biblia que le da el fruto de la tierra, pero también le sigue dando semilla. ¿Cuántos sembraron alguna vez, hermano, que sembraron en su tierra, verdad? Pero ustedes saben que el campesino tiene una semilla que esa solamente la guarda para sembrar. Esa no se la come, porque es una buena semilla. Entonces, cada que recoge su cosecha, esa semilla la va apartando y la tiene bien guardada, bien resguardada, porque esa es la que le va a dar fruto. Esa semilla está fuerte, esa semilla está limpia, esa semilla tiene, hermano, una porción mayor de todos los nutrientes que para poder producir. Entonces, esa semilla no se puede comer, que eso vendría a ser nuestro diezmo. O sea, tú no te puedes comer el diezmo. No te puedes gastar el diezmo. No puedes gastártelo, hermano, en las pizzas, en las hamburguesas, o darlo cuando tú quieras. No, esa es nuestra semilla, ese es el secreto. Que cuando tú guardas la semilla,
Yo me acuerdo cuando yo empezaba mi vida cristiana y me hablaron del diezmo, yo dije, esta es mi semilla. Entonces, a veces por el trabajo no iba 2 semanas, hermano, pero yo guardaba mi diezmo en mi sobre. Y cuando yo llegaba, daba lo que le debía el Señor, porque no podía ir por el trabajo, pero el Señor siempre me bendijo, me bendijo, me bendijo, hasta el día de hoy, hermano. La verdad, yo no batallo con las finanzas. Yo no batallo, hermano. Y de repente, yo por ejemplo le decía al Señor, ay Señor, como que no le voy a llegar para una rosca de reyes. Porque yo soy de gusto, hermano, de paladar exigente, ¿no crees que de Chedraui? ¿Verdad? Entonces, me gustan buenas. Entonces, pero ayer en la noche, ¿verdad? Le trajimos una rosca. Y hasta la metí en una bolsa para que no se hiciera dura. Me la voy a echar en la noche. ¿Verdad? Pero hermano, hasta esas cosas Dios me da. Hace unas semanas atrás, yo nunca había pedido por una sal, hermano, pero me llama un hermano y me dice, oye, pues que yo siento darle esto y mejor llévesela. Luego hace unos días celebramos nuestro aniversario. Dije, Señor, pues a lo mejor no me alcanza y no me gusta dar tarjetazo. Entonces me invitaron a predicar y yo dije, bueno, pues más o menos me dan tanto, pues sí, pero todavía me falta. Ahí estábamos, hermano. Cuando llega un hermano y me dice, hermano, tengo algo para usted. Y que me da, hermano, dinero. Y entonces ya cuando vi dije, no, pues sí, yo creo que sí, ya me alcanza. Luego vamos al lugar, hermano, bien rico. ¿Cómo se llama ese lugar, chicos? La Antojería, hermano, en Cholula. No, puro santo, que es un buffet. La primera vez que fuimos estaba en 250 y algo. Ahora que fuimos, 190. Dije, no, pues me va a alcanzar porque bajó el precio. Éramos 8 de familia, entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta cómo siempre Dios te va a bendecir. Pero aquí está el secreto. Dice que te va a dejar semilla para sembrar. Y abundancia. Mira, hermano, yo nunca le he pedido a Dios ser rico. ¿Sabes por qué? Porque yo un día tuve harta lana y la usaba para el pecado nada más. Yo le digo, solamente dame lo necesario. Y siempre he tenido la cultura del ahorro. Porque siempre hay momentos de vacas flacas. Y cuando llegan, gracias a Dios, nosotros no padecemos si no tuviéramos esa cultura. Entonces dice la Biblia que el Señor dice que nos deja sembrar, nos deja guardar semilla y dice que nos prospera. Y luego dice Jeremías 15:16. Dice que Jeremías estaba buscando una respuesta de Dios. Hay un canto que sacaron, lo escuché hace años en la escuela bíblica a un pastor americano, pero era negrito, era afro. Se llamaba Príncipe, ¿verdad? Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de ¿qué? De los ejércitos. Y el canto dice, encontré sus palabras y las comí. Y me fueron por gozo y alegría, su gloria. Y empieza el canto a declarar lo que la palabra de Dios hizo cuando la encontró. Entonces, para encontrar, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar, ¿no? ¿Quieres encontrar hasta que encuentras? Entonces, esas personas que tienen esa costumbre van a encontrar, hermano. Van a encontrar. Porque a veces, no sé si te ha pasado que escondemos algo, ¿verdad? Lo guardamos también para que no se nos pierda o para acordar. Que ya, yo, por ejemplo, guardé mi anillo de bodas, hermano. ¿Quién sabe dónde quedó? Pero lo guardé también que hasta hoy en día no lo he podido encontrar en mi casa. ¿Quién sabe si salió en una ropa vieja que ya sacamos o algo? Pero dice la Biblia que cuando tú buscas cosas de parte de Dios, encuentras. Tú vas a encontrar. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu anhelo como hijo de Dios, como cristiano? Aprende eso. Si tú buscas a Dios, lo demás viene, dice la Biblia, por añadidura. Sin que tú lo esperes, sin que tú lo desees. Y entonces Dios te va poniendo todas las cosas. Amós 8:11 dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero ¿qué dice? No la encontraré. O sea, la peor hambre que puede existir en la tierra es el hambre de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que eso pasó en el libro de Génesis capítulo 7 cuando vino el diluvio.
Es que la gente, hermano, gritaba y tocaba, Noé, queremos arrepentir. No era cierto lo que tú decías. O sea, quisieron encontrar la palabra, pero ¿qué? No la encontraron. Estamos viendo, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Y hay una palabra para este año, el retorno de Cristo. Los demonios, hermano, que están guardados en el Tártaro, son demonios, hermano, que nunca se han movido en este tiempo. Dice la Biblia en Apocalipsis que saldrán demonios que tendrán, hermano, dice cabello de mujer, cara de león. Y dice que harán una destrucción terrible en esta tierra. Por eso hoy a mucha gente le cuesta mucho trabajo vencer sus pecados, porque hoy en día ya hay demonios, hermano, que no se habían movido en otra época, en otro tiempo. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que si hoy tenemos la oportunidad de encontrar la palabra, aprovechemos, hermano. Porque vendrán días en que aunque querramos, no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber gente aquí que te pueda predicar el evangelio. Dice la Biblia que en el arrebatamiento de la iglesia se van a ir todos los que fueron fieles a Dios. Entonces, ¿quién te va a predicar? ¿Quién te va a enseñar? Ya no habrá nadie. A eso se refiere. Por eso está hablando acerca de la importancia de que nosotros podamos aprovechar el pan, la palabra. Y decir, Señor, yo me quiero comprometer contigo. Y el último versículo que quiero, no miento, todavía tengo dos. Dice Tesalonicenses 2:13, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ¿qué? La aceptasteis. No como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice, búscalo, y cuando lo encuentres, dice, llámalo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Por eso cuando la gente llega, hermano, y cuenta sus situaciones, le digo, mira, el problema no es el pecado. El problema es si quieres dejarlo. Ese es el problema. ¿Quieres dejarlo? Yo te digo cómo. Lo hacemos. Hace 15 días llegó aquí el hermano del muchacho que tiene esquizofrenia, que vive en Oriental. Y fue una plática donde recabamos más información para ayudarlo. Vamos a estar orando por el último sábado, hermano, de este mes, para liberarlo. Entonces comenzaba a contar las situaciones y todo, y desde que estaba así hablando, yo me le quedaba viendo, hermano. Yo dije, es una persona noble. Entonces ya el Espíritu Santo me empezó a hablar y me dijo, háblale. O sea, no vino para contarte la historia de su casa, vino porque él necesita ser salvo. Y estaba yo con eso, y estaba ahí mi esposa con nosotros, y de repente, de la nada, mi esposa fue cuando le soltó, hermano, el anzuelo, y le dijo, tú conoces o has oído que tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo. Y ahí se soltó. Entonces ya empezó a llorar. Sí, yo sí lo necesito. Sí lo necesito. Ahora la pregunta es, ¿quieres? Sí, sin dudarlo. Me dice, oiga, pastor, es que me voy a regresar a estudiar a Quintana Roo. Le digo, no te preocupes, allí hay un centro de fe también. Solamente déjame tus datos y investigo la dirección para que llegues y te congregues ahí con el pastor. Es la bendición de los centros de fe, hermano, que hay en toda la República Mexicana, en los poblados, en la ranchería. Somos como 400 iglesias nada más en la región 7, que es Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de que si hoy es el día que Dios nos invita, hagámoslo. Ya no seas como eres, hermano. Ya no confundas a tus hijos pequeños. Dale testimonio a tu mujer, a tu marido,
que vea realmente un hombre entero, un hombre obediente a Dios, un hombre que anhela dar amor a los demás. A mí no me enseñaron a dar amor, hermano, pero cuando yo me entregué a Cristo comencé a aprender cómo amar a las personas. Yo era muy soberbio, entonces, ¿qué? Hermano, a mí nunca me hubieras visto dándole, ni siquiera saludar a una persona o abrazándole o decirle, te quiero mucho. Pero cuando entendí el amor de Cristo hacia mí, porque yo estaba amargado, resentido, había recibido muchas injusticias, muchos maltratos, yo perdoné y entonces yo aprendí a amar. Me acuerdo que mi padre espiritual fue el que me dijo, aprende a abrazar, abrázame. Y cuando la primera vez me costó mucho trabajo, hermano, parecía yo robot, hasta que él me abrazó, hasta que él me enseñó misericordia, ternura, compasión, a ser bondadoso, a ser generoso. De por sí mi familia siempre ha sido muy generosa, hermano. Entonces tenemos eso en nuestra vida. Pero solamente Cristo me pudo salvar y cambiar. Y claro, tuve que dejar amigos, tuve que dejar lugares que frecuentaba, porque si no, no la iba a hacer. Entonces, si tú estás aquí es porque tú puedes ser la luz para que tu familia conozca a Cristo. Y cuando ellos te vean actuar correctamente, ellos van a venir. Hace 8 días venía un amigo que ya tenía muchos años que no lo veía. Y me dio gusto verlo y platicamos. Y ya en la plática me di cuenta del estado de su corazón. Dices que he ido a tal iglesia, a tal iglesia. Dice, apenas fui a otra, dice, pero pues vi que pusieron el árbol de Navidad enfrente y pues eso no dice la Biblia. Y le digo, ¿eres mi amigo? Sí. ¿Y sabes que los amigos se dicen la verdad? Sí. Déjame decirte algo. Tú eres una persona muy especial, eres noble, misericordioso. Pero, ¿qué andas haciendo en casas ajenas donde no te quieren, donde no te valoran, donde no te pelan? ¿Qué haces en esas casas? Si a veces la gente piensa que porque llegar a una casa grandota, pues ya le van a hacer caso, menos todavía. Le digo, regrésate a tu casa. Tú sabes cuántos centros de fe hay aquí en Puebla. Tú decides a cuál quieres ir. Tú decides. Pero no te vayas de tu casa, donde sí te quieren, donde sí se predica la sana doctrina. Dices que tú sabes que a mí siempre me ha gustado la música. Y sí, hermano, la verdad que la guitarra la toca muy bonito, toca bossa nova, toca jazz. Entonces, él me enseñó a mí algunas cosas de arpegio. Entonces le dije, pues tú decides, mi chavo. Él me dice, ¿me darías la oportunidad? Dice, aunque solamente un domingo a la semana, al mes es que yo descanso. No hay problema. Vente a las 9 de la mañana un día en la semana y aquí hacemos culto, aquí te enseño y tú te estás congregando entre semana y no los domingos. ¿Cuál es el problema? Chale. Dios quiere que ordenemos nuestros caminos. Él me dijo, la verdad yo es que pues, no ando muy bien, pero sí quiero ordenar mis caminos. Nos dimos un abrazo, nos despedimos, nos conocemos desde muy chavos. Aquí lo conocí en Puebla. Entonces Dios quiere que ordenemos nuestros caminos, hermano. Ordénalos. Dile al que está a tu lado, dile, deja de chupar, deja de decir groserías, ya deja de juntarte con gente mala. Deja esos amigos que nada te van a ayudar, que al contrario te provocan problemas económicos porque pues, la bebida cuesta, el cigarro cuesta, la fiesta cuesta. Entonces, tú sabes cuál es tu condición, pero acuérdate, hoy Jesús vino para que tú reconozcas y que tú vengas y de verdad que lo invites adentro de tu corazón y que te esfuerces y que no sea solo tu salvador sino tu prioridad.
Yo a mis hijos les enseñé desde chiquitos: a la iglesia no se falta, y se sienta uno hasta adelante. Y cuando eran chiquitos se les enseñaba desde la casa todos los 4 días de la semana: cuando llegues a la iglesia no es para que andes dando lata o andes corriendo, es para que te esperes en ese momento. Porque si puedes en el kinder sentarte 2 o 3 horas escuchando a la maestra y que te enseñe, también puedes tú sentarte en la iglesia 2 o 3 horas y que a ti no te gane el querer estar delatoso o delatosa. Y Dios nos dio gracia, le dio ayuda a mis hijos, pero nunca tuvimos que tener que al niño que ya tiró el micrófono, ya tiró la bocina. No. Es cuestión de decisión. Si tú me dices que yo pues tengo hijos chicos, yo también los tuve. Es que mi trabajo, yo también tuve un día un trabajo y yo no faltaba a mis cultos. En mi iglesia todos los días había cultos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, y en la mañana era uno tras otro, y el último era de 7 a 9 de la noche. Pero buscaba la manera de poder asistir y no faltar. Entonces, Dios quiere que tú ordenes tus caminos. Si tú vienes de padres que fueron inconstantes, infieles en Cristo, rompe con esa maldición, hermano, porque así nos enseñaron: a llegar tarde, a venir cuando pudiéramos, cuando quisiéramos, hermano, a servir pues allá, muy allá, ¿verdad? Y del diezmo no, pues ni hablar, ¿verdad? Entonces, no, ordenemos nuestros caminos. Es un nuevo año. Tiene 2025, el número 5 es número de gracia. 5 ministerios, número de desarrollar los dones, las gracias que Dios nos ha dado a nosotros. Que aprendamos. Ahí vi que traes tu guitarra, ¿verdad? Sí, entonces, pues el próximo prospecto. Ahí tengo al Kevin, nomás que está de vacaciones. Pero ya le dejaron tarea para que. Ahí tengo, ahorita se enfermó toda la familia, ¿verdad? Las de este lado, otros están de vacaciones. Pero me escribe anoche: ¿verdad? Que nos enfermamos, tuvimos fiebre. Digo, pues, no le hace, pero véngase, ahí está mi trompetista, ahí está mi baterista. ¿Qué don tienes? ¿Qué gracia tienes? Endereza tu camino y vas a ver que Dios te va a usar. Hermano, ¿quién iba a pensar que yo iba a estar sirviendo a Dios y tiempo completo? Pero Dios en su gracia nos llamó, nos enseñó y Él nos usó, hermano. Por eso ponte de pie, dile a Dios: Señor, a ti no te puedo engañar. Así dice Gálatas. Dice: Dios no puede ser burlado. Él sabe tu condición. Él sabe tu condición. Él conoce tu corazón. Si estás sucio, no te preocupes. Él hoy quiere limpiarlo a través del arrepentimiento. Dile: Señor, yo sí quiero. Yo sí quiero. Porque es lo que hacemos con las personas, ¿no? Queremos reconciliarnos. Yo sí quiero. Vengo a pedirle perdón. Pues hoy hemos venido a la casa de Dios y dile: yo sí quiero ser fiel, ser obediente, ser santo. Yo sí quiero ser constante, Señor, para que nuestra vida pueda ser realmente agradable delante de ti, Padre.